Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. Esta noche vamos a comenzar una serie de temas importantes. Hoy, el viernes y el domingo concluiremos, ¿verdad?, con nuestro tema. Y quiero esta noche, hermanos, que pedirles de su plena atención. Es un momento especial, es una fecha especial para nosotros. Es una fecha que ha marcado la historia completamente. La muerte de Cristo ha sido algo que la humanidad fue testigo. Hubieron testigos presenciales en esos momentos, pero también, queridos hermanos, la muerte de Cristo ha traído, hermanos, una gran bendición a todo aquel que la escucha y que escucha el mensaje y que escucha lo que el Señor está pidiéndonos, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Así que esta noche yo quiero comenzar compartiendo un tema relacionado con esto. Tal vez muchos de los que estamos aquí conocemos o hemos escuchado acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Creo, sin temor a equivocarme, creo que la mayoría de los que estamos aquí de una u otra forma hemos sido testigos, ya sea leyéndolo en la Biblia, ya sea leyendo algún libro que hable de esto, o ya sea que lo vimos en alguna película. En diferentes medios, de diferentes formas, creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos tenido la bendición o hemos tenido un acercamiento con la historia de la muerte del Señor Jesucristo. En esta noche yo quiero compartir un tema donde podamos mirar, queridos hermanos, los protagonistas de todo esto, las personas que estuvieron junto al Señor Jesucristo en ese tiempo. El Señor, como te he dicho antes, siempre estuvo rodeado de una multitud, siempre lo seguían multitudes a Cristo. En todo momento, en todo lugar donde Él estaba, había una multitud allí, siempre. Y Él siempre estuvo dispuesto a atender a las multitudes. Siempre estuvo dispuesto, ven Jacob tantito, siempre estuvo dispuesto a atender a las multitudes, siempre estuvo dispuesto a hacer algo por ellos. Siempre estuvo dispuesto a estar con ellos. No importa lo cansado que Él estuviera, no importa lo fatigado después de un día de trabajo intenso, después de un día de trabajo agotador, si había gente allí esperando a Jesús, Él les atendería. Lo vemos en la alimentación de esas más de 15,000 personas que el Señor se fue aparte con sus discípulos para platicar con ellos, para descansar sin lugar a dudas, pero cuando se dan cuenta ya estaba ahí una gran multitud y empezaron a ministrarles. Y después Jesús le hace esa gran pregunta a sus discípulos: ¿cómo les vamos a dar de comer a estos? Y no importó el cansancio. Jesús hizo un gran milagro de multiplicación de los alimentos. Y los discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? No tan solo observaron el milagro, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Se acuerdan? Sirvieron a todas esas personas y después recogieron todo lo que sobró. Así que multitudes seguían a Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, también hubieron personas cerca de Él. Y en esta noche yo quiero que veamos el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas. Nuestro tema se llama Junto a la cruz de Cristo.
Y vamos a recrear las últimas horas de la vida de Jesús y ver que muchas personas estuvieron cerca de Él. Y la manera en cómo reaccionó cada una de estas personas, cómo reaccionaron ellos. Y nos vamos a sorprender porque es impactante ver que hasta el día de hoy la gente sigue reaccionando de la misma manera. De la misma manera. Así que vamos allí a Lucas capítulo 23 y vamos a leerlo una vez más, hermanos, para que podamos ir comprendiendo todo esto. Y yo te invito que me ayudes a ir resaltando allí en tu Biblia cada personaje que vaya entrando en la escena. Y después me vas a ayudar para ir describiendo a cada uno de estos. Dice la palabra de nuestro Dios. Hace ratito yo abrí la puerta porque se sentía mucho calor. Y tenía calor, hermanos, pero ahora que ya me subí aquí, empezó a entrar el aire. Cuando estuve ahí sentadito no entró nada de aire. Pero si les molesta a algunos de ustedes, ciérrenla con toda confianza, ¿eh? Si no, está muy bien, ¿verdad? Así que así no se me duermen, porque cuando hay bochornito, ¿verdad? Y ya son 8 y media, ya como que todo oscuro. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto pasa en nosotros cuando vemos la oscuridad y está así el clima medio bochornoso? ¿Qué pasa? Nos da sueño, ¿verdad? Así que con el airecito fresco que está entrando, creo que no nos dará sueño. Ayúdenme entonces resaltando los personajes y ahorita los vamos a ir mencionando. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas 23, versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Recordemos que se estaba celebrando la fiesta de la Pascua y Herodes fue allí también para celebrar esta fiesta. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, hacerle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús.
Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaba también con él otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios,
y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, como fue puesto su cuerpo, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día del reposo conforme al mandamiento. ¿Cuántas personas entraron en acción en esta lectura? ¿Cuántos estuvieron cerca de Jesús? A ver, díganme alguno de ellos. Pilato, ¿quién más? Herodes, ¿quién más? Barrabás, ¿quién más? Los gobernadores, los sacerdotes. Barrabás, ¿quién más? Simón de Cirene, los escribas, las hijas de Jerusalén, el pueblo mismo, José de Arimatea. Todas estas personas estuvieron cerca de Jesús. Y llevaron los sacerdotes, los escribas y los gobernantes, llevaron a Jesús delante de Pilato. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué llevaron a este hombre inocente? ¿Por qué llevaron a este hombre que sabían ellos mismos que no podían inculparle acerca de nada? Lo habían ya llevado antes con Anás y con Caifás. Lo habían interrogado ya, lo había golpeado ya Anás en el rostro al Señor Jesucristo. Y lo único que hicieron fue juntar a personas para dar un falso testimonio de Jesús. Y esos hombres perversos que Jesús se oponía a su forma de predicar, de enseñar, porque eran hombres hipócritas, porque eran hombres que solamente guardaban la religión en lo externo. Eran religiosos y eran jueces en base a su óptica de los demás. Ellos creían ser justos delante de Dios. Ellos pretendían que cumplían la ley de Dios con todos sus actos. Y Jesús les señaló duramente sus vidas. Cuando el Señor Jesús dio ese gran sermón de la montaña, el Señor les decía: ustedes han oído que se ha dicho que no adulterarás. Pero cualquiera que codiciare a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Y todo eso, hermanos, todo ese sermón de la montaña, Jesús reafirma la ley moral de Dios que el hombre debe seguir. Y estos hombres, estos escribas y fariseos, solamente cumplían la ley en la letra, pero no en el espíritu. Tal vez en la letra ellos se sentían justos y decían: yo nunca he adulterado con nadie, yo nunca he adulterado con una mujer. Pero Cristo les decía: pero ¿qué hay en sus corazones? Y sus enseñanzas de Cristo eran contrarias a lo que ellos decían, a lo que ellos hacían y practicaban. Era una vida religiosa. Era una vida que solamente estaba ahí para llamar la atención de los del pueblo. Así que Jesús iba en contra de sus intereses y en contra también de la religión que ellos profesaban. Y eso no lo podían soportar. Para ellos era una gran blasfemia que Cristo dijera que era el Hijo de Dios. Pero Cristo les mostró con diferentes señales que Él era el Dios Todopoderoso. Y es por eso que lo llevan ante Pilato con mentiras. Y como la única manera en la cual se podían presentar delante de esta autoridad
¿Cuál fue la acusación con la cual llevaron a Cristo delante de Pilato? Léanla, hermanos, ahí está en la porción que leímos. Léanla. ¿Cuál fue la acusación con la cual llevaron a Jesús ante Pilato? ¿Cuál fue? ¿Cuál era? Que él se hacía pasar como el Cristo, el Rey de los judíos. Es lo que dice allí, ¿no? Hemos hallado a este que pervierte la nación y prohíbe dar tributo a César. ¿Esto es cierto o es mentira? ¿Cristo prohibía darle tributo a César, sí o no? A ver, ¿cómo lo sabemos? Cuando en una ocasión estaba ahí con Pedro, ¿no? Y le dijeron, ¿le tienes que dar a César o no? ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Le dice a Pedro, bueno, ve al mar, saca un pez, y dentro de ese pez estaba una moneda. Y en esa moneda estaba el sello de César. Y Cristo dice, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo pagaba sus tributos. Nunca estuvo en desacuerdo de eso. Pero ¿cuál fue la forma de cómo llegar con Pilato? Él prohíbe darle tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Dios, el ungido, el Mesías. Él es el Rey. Y hermanos, para estos hombres que se creían dioses y creían que César era el Dios, para ellos esto era una gran afrenta. Y fue la única manera en cómo pudieron llevar a Cristo delante de Pilato. Pero cuando llegan con Pilato, este era un hombre perverso. Pilato era un hombre terrible. Era un hombre cruel, era un hombre sádico. Era un hombre que había causado daños a la nación de Israel y también quería congraciarse con ellos. Él había hecho una matanza y había mezclado la sangre de algunos judíos con unos gentiles, como lo mencionaba Cristo en alguna ocasión, de aquellos que se cayó la torre de Siloé sobre ellos, o de los que se revolvió esa sangre que Pilato había matado, de unos judíos con unos gentiles. ¿Te acuerdas de esa porción? Entonces, Pilato era un hombre terrible, sádico, pero también era un hombre experto en su trabajo. Él podía conocer muy bien quién era un criminal y quién no era un criminal. Y de hecho, todas las entrevistas que tuvo Pilato con Jesús, él estaba consciente y plenamente convencido de que Jesús era ¿qué? Inocente. Era inocente. Él no había hallado delito alguno en Cristo. No había hallado nada. Incluso su misma mujer le dice a Pilato: no tengas nada que ver con este justo, porque yo he tenido sueños de esto. Sin embargo, Pilato fue un hombre que se comprometió más con las personas que con Dios. Los judíos le dijeron en Juan 19:12, le dijeron lo siguiente: desde entonces procuraba Pilato soltarle a Jesús, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Imagínate. ¿Cuándo los judíos habían aceptado el reinado de César sobre ellos? Nunca, pero en esta ocasión, ¿qué le decían a Pilato? Si lo sueltas, no eres amigo de César. Y para Pilato era más importante comprometerse con las personas que con Dios. Y qué triste, pero esto es una realidad que hoy vemos. Hoy vemos gente religiosa que lo único que hace es estorbar a los que quieren acercarse verdaderamente a Dios, confundiéndolos. Hoy podemos ver a personas que están más comprometidas con los hombres que con Dios. Les pesa más el qué dirá una persona, les pesa más la opinión de los demás
que lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y eso es muy triste. Pero son como Pilato, que prefieren la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Pero también el relato nos dice que lo llevaron ante Herodes. Herodes tenía muchos deseos de conocer a Jesús. Herodes quería ver a Jesús. Herodes quería que Jesús le hiciera allí una señal, un milagro. Sin embargo, Jesús permaneció callado ante este hombre también perverso. No le dijo ni una sola palabra. Sin embargo, este hombre, dice la porción que leímos, le escarneció a Jesús. La palabra escarnecer significa comer sus carnes, burlarse de él, y lo hizo así. Se burló de él poniéndole una ropa espléndida, una ropa de un rey, ¿verdad? De púrpura, y así lo vistió, pero lo vistió de esa manera. ¿Para qué? Para que sus soldados y los que estaban alrededor de él se burlaran de Cristo. ¿Por qué causa? Porque Cristo no le hizo una señal, no le concedió un milagro a este hombre. Así hay muchos hoy día que solamente quieren buscar a Jesús para encontrar un milagro de Él, para que los saque de algún problema, para que los saque de algún atolladero, para que les resuelva algo en lo que ellos mismos se han metido. Y como Jesús no responde cosas así, entonces se burlan de Jesús, escarnecen a Cristo. ¿Por qué? Porque no fueron cumplidos sus caprichos, así como Herodes. Pero cuando Pilato sentenció a Jesús y salió con su cruz a recorrer ese camino desde el pretorio hasta el monte de la calavera, estando allí esa multitud, estaba entre ellos un hombre llamado Simón. Este hombre era de Cirene, de África. Y tal vez este hombre venía a celebrar la Pascua también. Yo quiero imaginar y pensar que este hombre era un hombre devoto a Dios. Y tal vez, no lo dice aquí la Escritura, pero tal vez este hombre llevaba a sus 2 hijos con él. ¿Se acuerdan de los hijos de Simón de Cirene? ¿Cómo se llamaban? Alejandro y Rufo, que después fueron personas que Pablo menciona, creyentes en Cristo. Y este hombre Simón de Cirene lo obligan a llevar la cruz de Cristo. A llevar la cruz de Cristo. A dar esos pasos con Jesús hasta el lugar donde iba a ser crucificado el Señor Jesucristo. Yo no sé qué pasó en ese trayecto. Yo no sé lo que hablaron, si es que habló algo Simón de Cirene con Jesús. Lo que sí sé es que Simón de Cirene estuvo dispuesto a llevar esa cruz y pudo saber que ese hombre, el que llevaba esa cruz, verdaderamente era el Cristo, el Hijo de Dios. Yo puedo estar convencido de que Simón de Cirene, ese momento que estuvo cerca con Jesús, cambió su vida por completo. Se fue transformado de estar cerca del Señor Jesucristo. Creyó en Él sin lugar a dudas. Como te decía hace un momento, sus hijos son mencionados después como 2 creyentes de la iglesia. Este hombre verdaderamente aprovechó la cercanía con Jesús y pudo ser salvo por la eternidad. También estaban allí los soldados que se burlaron de Jesús, que le desnudaron, que echaron suertes sobre sus ropas, que le pusieron esa cruz, esa corona de espinas, y después lo crucificaron en esa cruz.
y se burlaban abiertamente de él. Estaban también esa multitud que le gritaba a Pilato: crucifícale, crucifícale. Estaban también esas mujeres que lloraban y se lamentaban a ver al Señor Jesucristo. Pero ¿qué les dice el Señor a estas mujeres, a estas hijas de Israel? ¿Qué les dice? Si esto están haciendo en el árbol verde, ¿quién era el árbol verde? Jesús. Si esto está pasando en el árbol verde, ¿qué pasará con las ramas secas? ¿Quiénes son las ramas secas? La nación de Israel. Y Cristo les decía, les hacía esta oración que también es profética, cuando dice en el versículo 28: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, cubridnos. Esto está en Oseas. Es una profecía de Oseas, pero también esto tiene un cumplimiento en Apocalipsis, cuando Dios estará derramando su ira también sobre su pueblo. Y Cristo decía: si esto están haciendo con el árbol verde, ¿qué será cuando la ira de mi Padre sea derramada sobre este pueblo? Estaba esa multitud, y la multitud solamente se dejó llevar por lo que otros decían, y nunca formaron una convicción personal delante del Señor Jesucristo. Días atrás lo aclamaron, días atrás dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y unos días después, ¿qué salía de sus labios? Crucifícale, crucifícale. Qué triste, pero así hay personas. Así hay personas que no logran tener una convicción personal en Jesús, que solamente se dejan llevar por lo que otros dicen, por lo que otros piensan respecto a Dios, o respecto a la religión, o respecto a sus pensamientos, pero no pueden tener una convicción firme en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el que murió por nuestros pecados. No pueden tener una convicción firme. Y hay de aquellos que se llegan a burlar de nosotros por nuestra fe, y que no quieren nada con nuestra fe. Hay de aquellos que se burlan de nuestra fe, porque también Dios traerá un juicio sobre ellos, lo queramos saber o no. Dios hará eso. Hasta ahorita podemos ver gente que estuvo cerca de Jesús, y podemos ver su reacción, y podemos compararlo con las personas de hoy día. Hoy día la gente sigue así delante del Señor. Unos queriendo quedar mejor con los hombres que con Dios. Otros escarneciendo a Cristo porque va en contra de su religión, de lo que creen. Una multitud que solamente se deja llevar por las masas y no forman una convicción firme. Pero también un hombre que estuvo cerca de él, que lo observó, que lo miró y que creyó en él como su Señor y su Salvador. Pero también este relato nos habla de dos hombres que estuvieron también muy cerca de Jesús. Este relato también nos habla de dos ladrones que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo. Dos hombres que cuando comenzaron el camino
al monte de la calavera, los dos le injuriaban. Los dos salían injurias, maldiciones de su boca contra Cristo. Pero cuando ya estuvieron cerca de él, uno de ellos siguió injuriando a Cristo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz y sálvanos. Con total descaro, con total sarcasmo, viendo allí a Jesús agonizando en esa cruz. Así hoy día muchos rechazan la cruz de Cristo. Así hoy día muchos no quieren nada con Cristo, aunque pueden mirar y pueden saber lo que es el Señor, pero no quieren nada con Él. Esa cruz representa a toda la humanidad que rechaza deliberadamente a Cristo, que no quiere nada con el Señor. Pero había otro allí que lo cayó y que le dijo: ¿no temes tú aún estando nosotros en la misma condenación? Nosotros merecemos esto. Nosotros merecemos este castigo. Nosotros fuimos condenados justamente, mas hablando de Cristo, ningún mal hizo. Ningún mal. Algo pasó en la mente y en el corazón de este hombre. Algo pasó al mirar a Jesús allí. Tal vez, y mañana, el viernes lo veremos, tal vez golpeó muy fuerte esa oración que Cristo hizo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez golpeó muy fuerte su mente y su corazón esa expresión, esa oración. A tal punto que este hombre le llega a decir a ese otro ladrón: él no merece estar aquí. ¿Y qué sale de la boca de este hombre? Versículo 41: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Lee conmigo el verso 42, por favor, hermano. ¿Qué dice? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermosa oración. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué quiere decir esa declaración, hermano? Reconoció a Cristo como ¿qué? ¿Como qué? Como rey, como hijo de Dios, como un hombre que vino a entregar su vida por nosotros. Y este hombre, que no conocemos su nombre, la tradición les puso nombre, pero no sabemos si se llamaban así o no. Pero este hombre miró a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hombre miró a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre pudo mirar a Jesús como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador, como el Rey de Reyes. Y con las pocas fuerzas tal vez que le quedaban, porque la cruz era uno de los peores tormentos y torturas que un hombre podía experimentar. No sé cómo logró sacar su voz y decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y qué bendición, hermanos, es escuchar lo que Cristo le dijo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham, en el paraíso, en donde iban todos los muertos que habían sido
perdonados de todos sus pecados. Había un lugar llamado Hades. La palabra Hades significa el lugar de los muertos. Y Cristo lo menciona en Lucas capítulo 16, cuando nos habla de la historia del rico y Lázaro. Y cuando Cristo habla que ellos dos mueren, los dos van al Hades, al lugar de los muertos. Pero uno fue al paraíso, al seno de Abraham, Lázaro. Y el otro fue ahí al Hades, al lugar de los muertos. Y dice la Biblia, porque Cristo mismo lo dice, que hay una cima con ese, o sea, una caverna hacia abajo, entre esos dos lugares, donde no pueden pasar de un lugar a otro. Y dice la Biblia ahí en Lucas 16, que el rico estaba en una llama de tormento, atormentado, y Lázaro estaba siendo consolado en ese lugar. Y aunque este hombre suplicó y le dijo a Abraham que lo sacara de ese lugar, Abraham le dijo: no puedes salir. Estás recibiendo lo que tus actos hicieron cuando tú vivías. En el mundo tuviste muchos placeres, pero no tuviste a Dios. Y ahora estás pagando esto. Y Lázaro tuvo muchos males, pero tuvo a Cristo en su corazón, pero creyó en Dios. Y ahora él es consolado en este lugar. Y ese lugar se llama el paraíso. Y Jesús le dice a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ambos iban a morir. Jesús y él iban a morir. Y los dos descendieron ¿a dónde? Al paraíso. Qué gran bendición. Porque Jesús nunca condenará a alguien que le está buscando de todo corazón. Esa cruz representa a todos aquellos que verdaderamente creen en Cristo como su Señor y Salvador. Esa cruz representa a todos aquellos que han sido redimidos por el poder del Señor. A todos aquellos que han creído en Cristo como su Señor y como su Salvador. Y hoy día, aunque en este relato hay más de los que rechazan a Cristo, porque solamente hubieron 2 o 3 que realmente se acercaron al Señor: Simón de Cirene, este ladrón y José de Arimatea. Los únicos 3 que creyeron en Cristo. Y una multitud grande rechazó a Cristo. Qué triste, pero es una realidad hoy día. Hoy día multitudes siguen rechazando a Cristo. Pero déjame decirte algo. Todavía hay personas que lo aceptan. Todavía hay personas que lo quieren tener como su Señor y Salvador. Esta noche tú puedes entregarle tu corazón a Cristo si aún no lo has hecho. Y nos faltó un personaje. ¿Alguien sabe qué personaje nos faltó? José de Arimatea, el centurión, ¿otro más? José de Arimatea, el centurión, que dijo: este verdaderamente es justo, era hijo de Dios. ¿Quién más nos faltó? Uno muy importante. Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con su Hijo?
derramó su ira en pago por el pecado de todos nosotros. A tal punto que el Señor, Dios Todopoderoso, a mediodía, a las 12 del día, con el sol pleno, hizo que ese sol se oscureciera y hubiera tinieblas durante 3 horas, cuando Él derramó su ira sobre su Hijo, porque no estaba viendo ahí a su amado Hijo, sino que estaba viendo tus pecados y los míos, y estaba derramando su ira sobre esto. ¿Para qué? Para que en algún momento de tu existencia puedas reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Si eso haces, la promesa sigue siendo la misma. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No irás a la condenación. No irás a la condenación. Tendrás la vida eterna. Para eso, bendito sea nuestro Dios, porque podemos acercarnos a Él, porque Él puede salvarnos y perdonarnos por completo. Esto es una realidad que pasó hace 2000 años atrás, pero es una realidad que vivimos hoy en el siglo XXI. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón todavía, yo quiero animarte a que no pierdas más el tiempo. ¿Por qué? Porque todo depende de tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque el reconocer a Cristo como Señor y Salvador, uno lo hace cuando vive. Cuando estás muerto ya no se puede hacer absolutamente nada. Cuando uno muere irá al lugar que ha sido destinado para ir, ya sea al cielo con Dios o ya sea al infierno sin Dios. Este hombre que estuvo en la cruz, este ladrón, tuvo la bendición que en lo último de su vida ser salvo. Pero tú no esperes a lo último de tu vida para entregarte a Cristo, porque no sabes cuándo vas a morir. Yo quiero animarte e invitarte esta noche. Si aún tú no has entregado tu vida a Cristo, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no entregarle hoy tu corazón a Cristo? Pedirle perdón por tus pecados, reconocerlo como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida, el único que puede transformarte, el único que puede darte una vida nueva y plena en Él. ¿Por qué no hacerlo hoy? Tal vez mañana no haya oportunidad. La oportunidad es el día de hoy. Medita esto en tu corazón y vamos a orar a nuestro Dios. Puestos de pie, por favor, oremos a Dios. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por lo que ella habla a nuestro corazón. Gracias, Padre mío, por este pasaje que hemos estudiado esta noche. Por todas esas personas que rodearon a tu Hijo Jesucristo, pero también por estas personas que estuvieron dispuestas a creer en tu Hijo. Señor, tú conoces mejor que nadie el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes cómo está nuestro corazón, Señor, delante de ti. Y yo quiero pedirte, mi Dios, que esta noche
tú hables a nuestro corazón. Y si en esta noche hay alguien que por primera vez quiere entregarse a tu Hijo Jesucristo, que esta noche pueda reconocer a tu Hijo como el Señor, arrepentirse de sus pecados, entregarle su vida a Él, creer en Él. Mi Dios, que esta noche pueda ser el día de salvación para esta persona. Así como están orando con tus ojos cerrados, ¿habrá alguien que verdaderamente quiera esta noche entregarle su corazón a Jesús? ¿Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Déjeme orar por usted. Solamente indíquemelo levantando su mano y volviéndola a bajar. Eso me dice: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo esta noche. Yo quiero entregarle mi corazón a Él. Quiero pedirle perdón por mis pecados. Quiero entregarme a Él. No estoy invitándote a que cambies de religión. Yo no te hablé de una religión, te hablé de una relación correcta de Dios, con Dios, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Habrá alguien que diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo esta noche? Déjeme orar por usted, levante su mano. Yo sé que la mayoría lo ha hecho. Yo sé que la mayoría ya ha entregado su vida a Cristo, pero a lo mejor tú faltas. Y hoy es el día que Dios preparó para que tú te entregaras a Él. Si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, si el Espíritu Santo está mostrándote, no rehuyas y rehuses a creer en Dios. ¿Habrá alguien? Tal vez pueda ser la única persona, no importa. Cristo murió por ti. Levante su mano, déjeme orar por usted. Eso me indica: pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Si no es así, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que ella habló a nuestra vida. Y yo quiero suplicarte que todos los que te hemos aceptado, nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes en nuestra fe, a mantenernos obedientes a ti, Señor, y a crecer día tras día en el conocimiento tuyo, y que nuestro amor hacia ti, Señor, sea creciente cada día. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar. Síguenos en nuestra página de internet ibbelroblesalvacionencristo.org. Que Dios te bendiga.